Hola, muy buenas tardes. En nombre de Editorial Salto de Mata y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Gérmenes de Patricia Gola. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Patricia Gola, de Juan Alcántara, de Tania Favela y de Nadia Mondragón en los comentarios. Antes de darle la palabra a los presentes, quisiera leer la biografía de Patricia Gola. Nació en Santa Fe, Argentina, en 1959. Vive en México desde 1976, tras salir exiliada con su familia. Estudió literatura en la UNAM y escribió una tesis sobre Oliverio Girondo y otra sobre Emilio Adolfo Westphalen. Fue editora y directora de la revista Luna Córnea y editó libros de fotografía en el Centro de la Imagen. Bienvenidos. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, a la Librería Bonilla por acogernos aquí en este lugar tan agradable, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, también gracias a ustedes por estar aquí, obviamente a Patricia por haber confiado en la editorial Salto de Mata y darnos su libro que es realmente muy hermoso, ya van a ver. Gracias a Juan por las palabras de la contratapa. Gracias, bueno, a Nadia pues no le agradezco porque es parte de Salto de Mata. Pero antes de comenzar, quería presentarles a Jimena Cherry, que es una nueva integrante de la editorial de Salto de Mata, que de alguna manera ha salvado la editorial porque estábamos a punto de cerrar Salto de Mata. Y Jimena, con su juventud y entusiasmo, dijo, no cierren, yo ayudo a la editorial. Y entonces Jimena va a estar apoyándonos en las redes, en la distribución y también en una nueva imagen de Salto de Mata. Y entonces, Jimena, muchísimas gracias. Ella es alumna del Departamento de Letras. Y bueno, estamos muy agradecidos desde la editorial, ¿no? por estar con nosotros y por tu trabajo. Muchísimas gracias, Jimena. Pues empezamos con Patricia, que tiene preparado un texto, ¿no? Y quizás también alguna lectura primera, ¿no? De algunos poemas, ¿no? Para después ya pasar con Juan, que es pues nuestro presentador estrella. Muchas gracias a la Librería Bonilla, este espacio tan cálido que nos recibe siempre. Y bueno, muchas gracias a Salto de Mata por haber confiado en estos versos. Paso a leer un texto brevísimo y luego quizás algunos poemas. La poesía parecería ser hoy algo que no tiene lugar y sin embargo la necesitamos más que nunca. Los poemas, esas palabras que nos interpelan a veces, que nos acogen o nos expulsan, esas palabras dubitativas e indecisas, crean un espacio donde respirar es posible. El poema es el antídoto contra un mundo que no deja espacio a un tiempo distinto, un tiempo refugio. Desde hace algunos años he pensado en la importancia de darle tiempo a las cosas, en un mundo y en un momento en que todo es vertiginoso y se abisma frenéticamente hacia quién sabe qué abismo. El poema es tiempo, la fotografía es tiempo, tiempo que corre callado pero certero para cada uno de nosotros. Los poemas instauran otro tiempo, pero contenido en este, un tiempo donde el asombro, el misterio y la fraternidad son posibles. La poesía, como el amor, es un estado de excepción. Todo se percibe diferente al ser atravesado por esa experiencia huidiza. Se está subordinado al deseo del otro, ahí donde la fragilidad y la fuerza se hermanan. La determinación del que nombra y al hacerlo, crea de la nada, hace surgir algo que no estaba ahí. Poesía y amor nos abren a otras percepciones, a otros mundos. Estamos en carne viva. No hay equilibrio allí, ni moderación. Es algo que nos atraviesa, casi a nuestro pesar. Nos arrastra por andurriales, como dije en algún poema. Nos zarandea con fuerza. La poesía viene o no viene, y cuando llega todo lo cambia. Como gran alquimista,
Se abre paso en la lengua física y en la otra lengua también física de las palabras y el lenguaje. Estado de excepción, sí, en el que solo ella gobierna. Bueno, eso para empezar, y luego, pues hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Simplemente quería leerles algunos poemas de mi libro Gérmenes, que acaba de ver la luz en Salto de Mata. Lo forman 3 breves poemarios. Uno de ellos le da el nombre al libro y lo preceden otros 2, el libro secreto y lo cultural. Antes que nada, quería decirles una verdad en la que estarán seguramente de acuerdo algunos de los que escriben poemas aquí presentes. Las palabras se agolpan, vienen sin que uno lo pida y se instalan porfiadas. Un primer verso quizás, y si se tiene suerte a ese verso le siguen otros que van formando una construcción imprevisible. Nunca me he propuesto escribir un poema, ni siquiera estoy segura de haber escrito alguno. Carente de toda previsión, las palabras se obstinan a veces e intento entonces permanecer alerta, fiel a ese llamado. Podría decir lo mismo en relación a la fotografía. He tomado ocasionalmente algunas fotos que luego he organizado en forma de libros. Son imágenes caseras captadas con mi celular y que pasado el tiempo han ido cobrando para mí algún sentido. En el caso de las incluidas en el libro secreto, no conforman un corpus o una narración, son fotos aisladas que creo se articulan más o menos bien con los poemas. Gérmenes tiene un formato pequeño, así lo quise, así lo decidimos con Arantxa Osnaya, la diseñadora de Salto de Mata. Yo quería que el libro fuera pequeño y que la edición fuera, por así decirlo, amable con el lector en la calidad del papel, en su tipografía y disposición en la página. Llamé al libro Gérmenes intencionalmente con minúscula, porque en cada poema o atisbo de poema está el embrión, la simiente, las posibilidades que abre. En algún sentido, pienso, no se trata de poemas acabados, sino de poemas en germen. La idea de lo acabado no me resulta particularmente atrayente. Prefiero aquello que se perfila, se esboza o se abre. Con fuerza, no vale. Dando. Los 3 libritos que integran Gérmenes tienen un sentido unitario y dialogan entre sí. Gérmenes, brotes, urgencias, urgencias de la poesía. Algo queda, algo del gesto, de la palabra dicha, pero también de la no dicha, algo del tono, de la voz, de la vibración íntima. Poemas en potencia, en un permanente hacerse y deshacerse, impulso que se fija casi a su pesar en la página. Palabras que son fermentos, células en constante división, el nudo como potencia, el bulto de vida que precede al brote. Como la semilla necesita del agua para que se active, así el poema que es activado por la lectura individual e íntima. El poema es una marca, una muesca, donde antes no la había, una hendidura en la madera o en la piedra, huella de lo vivido, materia de la que estamos hechos, y también acceso a un orden de cosas distinto, potencialmente peligroso y distinto. Algo queda, tibio o ardiente, concentrado o diluido, oscuro, diáfano. Porfía queda. Creo que no hubiera publicado este libro si no hubiera sido empujada por los amigos. Tania, Luis, Juan, Nadia, Juan Manuel, Arantxa, que me ayudaron a que esto sucediera. Agradezco entonces a esos amigos, a su gesto de confianza y de fe, que otra cosa es la poesía sino un acto de fe. Paso a leerles unos poemas. Claro. Y con él llegó el tiempo del verano, de las torcasas y los aromos,
de los ombúes y las chicharras, de las veleidosas mariposas reloj y las hormigas, de los patios y los fondos generosos. Llegó el sol cayendo a plomo, el incesante llamado de los gitanos. Caprichos, cabras montesas saltan calladas en el bosque verde y profundo de las caricias. El dulce tacto de las palabras llena los resquicios del aire de la estancia mía. Estamos de paso y de prisa. ¿Acaso no hay tiempo de acunar el corazón? Es tan difícil tocar un alma humana, envolverla en un fino capullo, cierva herida en la noche alta, tanto ruido allá afuera, aquí adentro, dulce orbitar de los cuerpos adheridos. Hilo de seda, estambre, hilo de araña, quipus, nudos, lenguaje al fin, hilos manglares, mansos hilos, entrecortados, besos, vasos, versos, comunicantes hilos, se trenzan, adentran y copulan, vertiginosos avanzan y retroceden, hilos, venas, vasculares hilos, hilos ciegos, hilos negros, festivos, de plata hilos, concomitantes hilos que se abisman y sueñan de soslayo, saetas al viento, desde tu nuca hasta tus talones, desde tus empeines hasta tus mejillas, hilos, dorados hilos de misterio, versátiles como un beso en el verano, hilos en el invierno, hilos de sangre, hilos de voz, el buen hilo, el mal hilo, hilo santo, poderoso hilo, surcos hilos arados de la tierra buena que se tocan, hilos que jamás se cruzan, zigzaguean, dúctiles hilos en madeja, crecen, hilos, manos, piernas, vastos hilos, veredas, caminos. Tu corazón es una bodega oscura y húmeda, donde se espesa, palpita y canta el encarnado vino. Un beso ahí, Paranaí, ajá, sí, ahí, un beso. Eso es lo que hace el primer poemario, el libro secreto. Paso a leerles de lo gutural. ¿Qué son esas brezas, esos humedales, qué son? Brotan, esos pastos crecidos, esas estepas, pajas bravas, rojas, circundadas por el agua, animadas por la hoguera del deseo. Una butarda dijiste, una butarda blanca, sí, una butarda, ahí parada en la punta de un poste en el agua, una butarda. Así nuestras vidas silenciosas miran y no se cruzan, sueñan y no se palpan. Este tiene un epígrafe de Guillén que dice, ayácana, conácana, conácana. Un verso que repetía mi papá a veces. La voz es una corza tímida, agita el marco del agua. Un hilo tan cuerpo, sin aristas, oquedades, lo cóncavo y lo convexo, las aguas del río leonadas. Esa voz que nos habita, sus brillos y oscuridades, su timbre opaco como un beso tosudo, nos cobija en un remanso, en un meandro, la sola voz atrapada en un cántaro, en una lámpara de Aladino o luciérnaga, la voz manta, mantra, sátrapa, cima y abismo, desfiladero, podredumbre de otras eras geológicas, otras astillas, de un pasado remoto que nos envuelve en oleadas, sube y baja la voz, fuego fatuo, incendio o llamarada, rugosidad, susurro de madera mojada o sándalo, pájaro que viene llegando de otras galaxias, la voz de los vivos y los muertos y los atrapados en un estado intermedio que llamamos vida,
la voz de los sabios, los merolicos, los poetas, la voz canina se acomoda, salta, es mercurio, una langosta, una chicharra, el murmullo de un río profundo, una caverna oscura, la voz azúcar, blanca o morena, piloncillo antiguo, melaza, miel de agave, la voz, una cámara vacía, un eco, sílaba de otra sílaba, una inflexión, un baldío, una promesa sellada, la voz cardumen, cardo y espina, capullo, oro, la voz, karma. Cúbreme con tu voz, esa bóveda azul, ese mar infinito de las palabras, la voz aullido, estepario lobo de las sabanas, la voz cadena, un hilo que sostiene, apuntala, calla, deja un vacío, un hueco, la voz matriz, oh música callada, un embarazo, la voz, una criatura impura, una bastarda, una canalla, una canilla o surtidor, una curva, un camino que dobla y se pierde en el aire espeso y dulce de la mañana. Nada menos ridículo que el amor. Me arrastra por andurriales, me arroja entre matorrales, cardos, espinas, hinojos, paja brava. El barro salpica mis piernas, mis pantorrillas blancas torneadas, la tensión, un alambre de púas. Oh, el dulce sabor de las cerezas, las moras negras manchan mis manos, mi boca, la dulce forma del anacardo como un niño dormido, un ovillo en el vientre y las espigas. Respiro y digo sí. ¿Cansan? Lo gutural en ti, la luz, lo oscuro, lo pantano en ti, lo remoto, ese hervidero de renacuajos, un deslizarse de víboras bajo la tierra trémula, esa lengua viperina en ti, dúctil, esa lengua que escarbo en mí a través tuyo, escarabajo de otras edades, esporas de otras eras geológicas. Yo habité la tierra entre marasmos y glaciares, vi nacer montañas, islas, cometas, en un deambular por parajes vacíos y por fuegos, unos a punto de extinción, otros volcanes derramando en mí sus lavas, saliéndose de madre y volviendo a su cauce como la carne de un río. Hablé lenguas y me acerqué a otros cuerpos, geografías, humus, llagas de la tierra, cicatrices. Oh, danza feliz, tamborileos, encuentros súbitos, fugaces, en que fui rodeada y rodeé, asediada y asedié, fagocitada y fagocité, y vuelta al fango, a la mezcla, larga masa, masa madre, y habiendo accedido al uno, volví acaso a la dura división. Como una herida profunda, no, como una herida hay profunda, como un anhelo, como un tender que no cesa, como una rama que se alarga y arquea así, como un misterio que se abre a la noche, como algo húmedo y tierno así, como el encuentro de dos cuerpos que se tocan en el espacio cóncavo, sideral e íntimo, como dos almas, como dos cuerpos presos en esa danza primera, misteriosa, así, agarrados, entrelazados, un cordel invisible así, acurrucados, enmarañados, solos, sí, así, asidos, en armoniosa simetría, así, trastabillando y retomando incansables esa danza o batalla antigua en una noche vieja de estrellas, entre sonidos de insectos y el cielo que se comba cerrando el cortejo. Así, dijiste azares, así. Desde tu acantilado, un tatuaje en mí, una marca, la moneda está en el aire, gira, gira, giróvago de 7 suelas, brilla la moneda en el aire y cae absuelta. Por ese sendero vas, curvado, hay hojas, un paso y otro paso, un ritmo y un cuerpo, una respiración. Por ese sendero arbolado, más inhóspito, transitas, dejas tu huella para todos invisible.
La planta de tus pies se sobreponen a tanto andar errante por ese sendero y otros solitarios, como quien cumple un mandato, y a veces, solo a veces, muy rara vez te sales del camino y te detiene un pájaro, una flor o un beso. No dejemos que se vaya entre los dedos como fina arena escabulléndose, que caiga así, pero al pozo gozoso de los días. Gérmenes, gérmenes, llegamos al mismo punto, hermano Novalis, a la tierra nueva. Todos son gérmenes en la vida, gérmenes en el corazón. Un gesto, un fraguarse apenas de la materia, un cambio de estado, gérmenes de líquido a una forma incipiente, una línea, gérmenes apenas el bulto, un hinchazón, un ensanchamiento que devendrá brote, gérmenes, un deseo que busca cumplirse, todas las posibilidades dentro, un gozo que no cabe en la coraza y busca la plenitud del día, gérmenes, una gota preñada de júbilo, agua que busca su cauce, gérmenes, gracia alada, capricho que encuentra su madeja, línea curva, germen. Nos rozamos apenas, nos rodeamos con un hálito, con un aura de luz o de misterio, nos enredamos como peces en una vasta red inmensurable hecha de tiempo, nos tropezamos y nos caemos, nos levantamos y resbalamos, nos rozamos apenas en esa red, bailamos y flotamos también a la deriva, arrastrados por una corriente más fuerte, entre espuma y agua turbia, agitada de tanta succión y movimiento. Nos rozamos, pero ese roce apenas intuido o soñado nos devuelve a un paraíso que, aunque gastado, es el nuestro. Cómo duele, va y viene, en oleadas violentas o suaves, marea adentro, flujo y reflujo, un puro ritmo animal. Sí, pero no, me encanta. No, yo creo que al final pero bueno. Nos la puso difícil, Patricia, la verdad, porque en principio es un textazo, o sea, ya ahí nos, ¿no? Pero bueno, y una lectura maravillosa, pero qué bueno que hizo esta lectura larga, ¿no? Porque entonces quizás las palabras que vayamos diciendo aquí, ¿no? Ya tienen carne, ¿no? O sea, ya de alguna manera vamos a entender lo que hay en estos gérmenes de Patricia. Pero no, ese texto que hiciste nos tienes que dar, obviamente. ¿Sí? Juan. Bueno, sí, ya que podemos decirlo, vamos a presentar el libro. En fin, ya vieron ustedes que los poemas son magníficos y sí, en efecto, ese texto prosa que leyó Patricia me encantó, es un lindo texto, creo que corresponde muy bien a eso que hacía Hugo Bolla en su revista Poesía y Poética, que es introducir textos en donde los poetas mismos daban testimonio de su trabajo y de sus ideas y de sus reflexiones. Y bueno, está muy en esa línea y lo ideal hubiera sido que ese texto estuviera incluido. En fin, sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a presentar el libro de Patricia. Gracias, Patricia. Gracias a la editorial Salto de Mata, a Tania, a Nadia, a Luis por la invitación. ¿Sí? Realmente me da muchísimo gusto presentar el nuevo libro de Patricia, a quien conozco desde hace muchísimos años y a quien admiro mucho como editora, como traductora, como fotógrafa y como poeta.
y por quien tengo un gran afecto, ¿sí? Este es el tercer libro de Patricia, ¿sí? Hace ya algunos años, en la colección El ala del tigre de la UNAM, en 1992, se publicó su primer libro, que se llama Las lenguas del sol. Ese libro tuvo una reedición en Córdoba, Argentina, en la editorial Alción, ¿sí? Entiendo que es una versión aumentada del primer libro. Bueno, eso salió en el 2010, ¿sí? Y un segundo libro se publicó también en Córdoba, Argentina, por la editorial Alción, es del 2021, Secreta Matriz se llama. Es un libro muy hermoso también. Creo que los tres libros están como bien alineados en una misma práctica de la poesía, en una misma idea de la poesía, en una misma sensibilidad. En fin, pero bueno, se ve ahí en esos tres libros, digamos, como uno de los rasgos de la poesía de Patricia es la paciencia, justamente, ¿no? Ese aprovechamiento del tiempo largo, ¿no? La poesía no puede apresurarse. Su tiempo definitivamente no es el de los negocios ni el de las noticias, ¿no? Me parece que la paciencia y la modestia de Patricia son admirables y aleccionadoras para todos, ¿no? Y por supuesto rinden estos frutos. El libro me gustó desde la primera lectura, me pareció redondo, completo. No creo que los poemas estén sin terminar, por cierto. Bien afianzado, como he dicho en los libros anteriores, logrado el tono, un tono constante, digamos, la misma vibración a lo largo del libro. En fin, un libro que emociona de alguna manera, ¿no? Contiene poemas que uno se siente inclinado a compartir. De hecho, hace unos días leímos poemas del libro La Ibera, un pequeño seminario de poesía que tenemos, y bueno, fue una muy buena experiencia y creo que a las oyentes que están por acá les gustaron los poemas, ¿sí? En fin, sí, uno se siente inclinado a compartir estos poemas. En fin, bueno, también agradezco mucho que me hayan invitado a escribir esa cuarta de forros del libro. En fin, el libro, por lo demás, es un libro para hablar de Salto de Mata, es un libro, digamos, de factura impecable, ¿sí? Patricia ya lo dijo, pero se nota ahí su mano de editora, sus consejos como editora. Es decir, el libro está hecho en función de una lectura cómoda y eficaz de los poemas. Digamos, el blanco, el formato del libro, la tipografía, todo es de alguna manera, está hecho para no distraer al lector y que se sumerja inmediatamente en los poemas. Creo que así deben ser los libros de poemas. Y bueno, muchas felicidades por la edición. Bueno, en el breve texto de la cuarta, procuré decir primero lo que más me asombra del libro. En sus poemas, los medios más simples producen las más vastas consecuencias. Sí, quiero leer un pedacito de esa cuarta. Dice, así son los poemas de Gérmenes, el nuevo libro de Patricia Gola, los medios más simples y las más vastas consecuencias. Porque la palabra es germen, semilla, pivote, piedra angular, límpida maravilla, que desata, si se le permite cobijarse en el silencio, envuelta en el cuerpo y en todas las formas de la materia, una nueva vida, un estado permanente de excepción, un gozo que no cabe en la coraza y busca la plenitud del día. Con algunas citas de los poemas de Patricia. ¿Sí? Quiero insistir en esa primera condición, volver a lo primero, a lo simple, a lo básico, a la ignición primera. ¿Sí? Me parece que eso produce un efecto de restauración, de desbrozamiento, de purificación en nosotros los lectores. Y coincidiendo también con lo que decía Patricia en su
su texto me sorprendió mucho, digamos, abordamos ese tema, ¿sí? Ese efecto de restauración, de purificación, me parece importantísimo en nuestros atribulados días, en donde de alguna manera tengo la sensación de que se nos ha dañado la percepción, los instrumentos de percepción, debido a la sobreestimulación, debido a la contaminación, eh, eh, tanta información que nos asalta continuamente, ¿no? Vivimos rodeados de plásticos, de químicos, de máquinas y circuitos, olvidados, digámoslo así, de las fases de la luna, ¿sí? De las estrellas, que difícilmente además se ven desde la Ciudad de México, excedidos de informaciones, ansiosos, esperando no se sabe qué, respirando partículas deleterias, asediados por la publicidad, asaltados por pantallas y altavoces. Patricia nos recuerda Patricia no nos recuerda la importancia de lo sencillo, de lo único, de lo puro, de lo básico. Más bien nos ofrece la experiencia, ¿sí? De eso mismo, de lo sencillo, de lo único, de lo puro, de lo básico, a través de sus poemas. Por cierto que algunos de sus poemas no son tan simples, no son tan sencillos ahora me doy cuenta, pero creo que se debe a la forma en que ella trabaja, digamos, una técnica que consiste en que los átomos de su poesía pertenecen a ese ámbito de lo sencillo, ¿sí? Pero están cuidadosamente enlazados a través de esos hilos, que son todos los temas del libro, por supuesto, ¿no? Son como callares, de alguna manera, ¿no? Sí, cuentas inversadas, exactamente, sí. Bueno, no se requiere de más, de ninguna otra complicación, teoría o retorcimiento expresivo, ¿sí? La sencillez, lo prístino del objeto y de la sensación, la inmediatez de la emoción bastan para que la experiencia sea completa. Necesitamos palabras que a la vez sean refugio, cura, experiencia y celebración en un sentido verdadero y eficaz, y no como mistificaciones o falsificaciones que abundan en nuestros días. ¿Sí? Hablaré de una experiencia personal. En las últimas semanas he estado escuchando voces al unísono, canto llano, nuestro más simple y antiguo pasado musical, así como música de instrumentos solos. No se necesita de más para que la experiencia musical sea completamente satisfactoria. No se requieren grandes orquestas ni la sofisticada cosmética sonora de los estudios de grabación. Los meandros, por ejemplo, del canto ambrosiano, las bellas secuencias medievales, ¿sí? Abajo, el circo pianístico de los Prokofiev y de los Rachmaninoff, ¿sí? Las intemporales canciones por ejemplo, de Simon y Garfunkel, que son ejemplos de esa sencillez extraordinaria, ¿no? El ABC por ejemplo, para dar otro ejemplo, los 44 dúos para violín de Béla Bartók. Otro ejemplo de esa sencillez muy, muy conmovedora. En fin, nadie puede decir que esa sencillez en la poesía, en la música, en las artes plásticas sea fácil de lograr, aunque Patricia parecería tener el don de lograrlo desde el principio. ¿Sí? Desde su primer libro hay ejemplos de esa capacidad de concentrarlo todo en breves poemas, ¿no? Que son cápsulas de intensidad. En fin, ella parecería tener ese don, digamos, de lograr la sencillez desde el principio. Pero lo mismo la hemos visto haciendo ejercicios radicales de limpieza del ojo y de la imaginación. Pienso, sobre todo, en los cielos fotografiados junto a los hexagramas de I Ching, contenidos en uno de sus libros de imágenes. Son fotografías de cielo, nada más. Es una serie. Van acompañados justamente de los diagramas de I Ching, ¿sí? Y todo eso hecho con la cámara de su celular, nada más. ¿Sí? De manera muy simple. Ese libro se llama El libro de los campos. Sí.
En fin, leyendo su libro y pensando en sus vastas consecuencias, obtenidas de lo más simple y modesto, me ha parecido que, quizás sin quererlo, Patricia nos ofrece algo de invaluable naturaleza. Me refiero a la experiencia de un fundamento, pero no tanto en el sentido de una piedra fundante que permita construir un gran edificio, sino en el de algo más simple, el sostén, el soporte, el escalón en donde podemos poner el pie en un mundo en el que todo es estruendo y correcto. Vuelvo a mi idea de la oportunísima aparición del libro y de la práctica de la poesía que en él se atesora y se ofrece. En un tiempo sin asideros, enmarañado y confuso, que nos atemoriza con sus oscuros abismos. Hay algo, sin embargo, que nos permite sostenernos y tener confianza. Al leer los poemas de Patricia. No es, sin duda, una respuesta definitiva o una solución, pero indudablemente nos ayuda. Creo que cito a Olvido García Valdés a propósito de buscar la respuesta a la pregunta ¿cómo vivir? El libro de Patricia me ha recordado ese soporte y me ha hecho mucho bien leer, bien personal, figurativo de alguna manera. Es lo que buscamos siempre en la poesía, en la música, en las artes diversas, más allá de la pura complacencia sensorial y del gozo intelectual que pueda ofrecer. Lo curioso, me parece, es que ese soporte va siempre acompañado de una sensación de fragilidad o de vulnerabilidad. Quizás eso explique la modestia y el retraimiento de nuestra poeta. Estamos en esta era de gigantismos e inversiones monstruosas, necesitados de una flauta, del sonido de una simple flauta, la fragilidad, lo vulnerable, lo casi inaudible, lo escondido en la maraña, lo que no se adelanta a vociferar, lo que se repliega en el tiempo largo, es, me parece, una condición de la verdadera experiencia del arte y de la poesía. Bueno, eso es lo que quería decir. Fundamentalmente, por supuesto, tengo otros comentarios, pero me gustaría ver si Patricia los contesta o si ustedes los abordan también. Los enuncio, por lo menos. Uno de ellos tiene que ver justamente con esa tensión que hay en la poesía de Patricia entre los hallazgos simples, ¿sí? Esas pequeñas unidades de sencillez y la técnica de justamente enhebrar eso en poemas más largos. Creo que hay una tensión entre dos maestros tutelares que has tenido. Quizá. Sí. Uno es Ularet, que produce esas pequeñas cápsulas maravillosas. La obra es de él también. ¿Sí? Y el otro poeta es Oliver Girón, que muchos de sus poemas hacen esas largas tiradas, ¿no? Con repeticiones, ¿no? Con sonidos que se van hilando uno detrás de otro, o palabras que se repiten, ¿sí? O imágenes que también van enumerándose, ¿no? Hasta formar. Creo que por usar esos dos nombres, eso permite entender un tipo de tensión que se está dando. En fin, pero bueno, les dejo las palabras a mis compañeras de mesa, mejor, y les agradezco mucho y te felicito muchísimo, Patricia. Sí. No, Juan, muchísimas gracias por tus palabras, por tu texto. Sí. Muy hermoso, sí. Muy preciso también. Y Nadia, si quieres continuar. Si quieres. Bueno, pues gracias por estar aquí todos. Creo que para mí es un momento muy emotivo y pues, Salto de Mata para Patricia también y para todos los amigos que están presentes, porque este libro a mí me parece una representación muy bonita
un camino, como ya lo mencionaron, de amistad, ¿no? De muchos años de amistad, de una relación que de alguna manera pues nos ha fortalecido para seguir, ¿no? Andando en este camino de la vida, ¿no? Que finalmente en algún momento pues se vuelve un camino también un poco en poesía. Yo en realidad lo que quiero decir es que el hecho de esta tradición un poco de compartir, que de alguna manera pues el papá de Patricia, Hugo Ola, nos legó un poquito como esta parte de esta inquietud, de este interés por tener un proyecto de edición, ¿no? Continuarlo para mí es al ver el libro de Patricia como que veo que los círculos se van cerrando, pero también se van ampliando. Y en la poesía de Patricia, en su amistad, quizá yo encuentro, por ejemplo, no voy a hablar particularmente de los poemas, pero voy a hablar de cosas que hay en este libro y que casi no nos hemos detenido en las imágenes. Cuando tengan el libro en sus manos, hay una serie de fotografías que cuando platicábamos con Patricia, bueno, no pudimos imprimirlas a color, pero de repente fue como un momento duro, difícil, cuando ella me lo comentaba, y con el tiempo de pasar las hojas del libro empecé a ver mucha belleza también en estas imágenes en blanco y negro, ¿no? Que hay una especie de claroscuros que hablan muchísimo de muchas cosas, y me quiero detener un poco en las sensaciones que genera el libro, en cómo estas imágenes también ayudan a tener o a construir mundos y te acompañan, ¿no? Son imágenes que acompañan mucho justo en estos momentos donde uno llegas, ves y te detienes, ¿no? Parece que el tiempo se detiene un poco y uno entra de repente como si estuviera en un mundo alterno a esta rapidez con la que estamos viviendo. Entonces, ya tendrán el libro y ojalá puedan también detenerse en ver cómo realmente uno, no sé, se va sintiendo acompañado de algunas sombras, de algunas raíces, de algunas plantitas, de algunas corcholatas aplastadas, de bastantes cosas, ¿no? Hay muchas sensaciones. Para mí, hay listas de objetos, ¿no? Yo pensaba con Patricia haciendo caminatas, que nos divertíamos muchísimo, decíamos, ¿no? Porque de repente, pues no es que hagamos locuras, pero como que entramos un poquito en otra dimensión, y recuerdo mucho esto, ¿no? Los objetos que tomamos, que vamos viendo, que nos llama la atención un color, que nos detenemos a preguntar por una cartera o por un plato que está por ahí alguien de segundo uso. Y entonces me recuerdan mucho estos poemas, estas listas de objetos, estas sensaciones también que dan al cuerpo, ¿no? Porque hay una serie de sensaciones, y esto yo creo que provoca o produce un estado diferente en el estado de ánimo, ¿no? O sea, sí son poemas, sí son cosas, bueno, son unos poemas que acompañan. Es como si tuvieras a tu amigo al lado, un poco yo lo siento así, y te estuviera a través de su mirada compartiendo un mundo que yo creo que en algunos momentos uno se siente parte de ese mundo. Entonces, yo quería hablar justo de esa facilidad de repente que veo que Patricia a lo largo de los años, como ha podido, yo creo que ha trabajado muchísimo para podernos compartir es una imagen del mundo, podernos dar una imagen del mundo, ¿no? Decía Patricia que la poesía como el amor son un estado, de excepción, ¿no? Entonces, para mí este libro es un estado de excepción, y no me voy a extender más porque creo que Patricia todavía tiene que leernos algunos poemas, pero ella habla de la alquimia de la poesía, ¿no? Como una alquimista. Y creo que últimamente me ha gustado mucho esta palabra, ¿no? Cómo uno puede transformar, cómo en el acompañamiento con todo lo que hay alrededor uno llega a hacer estos
estas transformaciones en la materia, en el estado de ánimo. Y bueno, la verdad es que es una invitación para que nos apoyen comprando el libro y podamos seguir también nosotros elaborando algunos otros libros. Decía Juan que en el libro, que en esta edición se nota mucho el cuidado, y creo que es una edición que habla mucho del amor, ¿no? Del amor que todo significa, una palabra significa, una imagen significa, el estar cuidando lo que le pones en la mano a otra persona significa, ¿no? Entonces, me quedo mucho con ese cariño, con ese cuidado que Patricia ha tenido bien a compartirnos, y pues que nosotros tratamos un poquito en Salto de Mata también de seguir extendiendo y poner en la mano de ustedes, pues nuestra mano, ¿no? Que es la mano de todas estas maestros que hemos ido recogiendo, de esta gente que nos ha alimentado. Y pues hasta ahí mi comentario. Gracias por estar aquí y por favor sigan a Salto de Mata, difúndanlo y pues recomienden el librito, ¿no? Porque creo que en estos días publicar libros se va volviendo también como un acto de mucho cariño, pero también una tarea compleja, ¿no? Pero bueno, poco a poquito vamos a ir afianzando el camino, ¿no? A Salto de Mata, afianzando el camino y ya, hasta ahí. Gracias, María. Bueno, pues yo me toca al final, ¿no? Y voy a decir algunas cosas. Ya. Esto es más complicado porque ya todo el mundo dijo. Pero bueno, sí agradecerle mucho también a Arantxa, que desgraciadamente no pudo venir, ¿no? Porque realmente Arantxa junto con Patricia estuvieron trabajando muchísimo en la edición, ¿no? Y muy bien, ¿no? O sea, como que siento que se complementaron muy bien y el libro pues también es el resultado de ese trabajo en conjunto, ¿no? De Arantxa, que es una editora de verdad, o sea, una diseñadora como muy cautelosa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad que sí quedó muy lindo el libro de Patricia. Y bueno, yo también decir que, bueno, desde que Patricia nos, bueno, no nos lo dio porque yo se lo pedí, en realidad, es decir, desde que Patricia aceptó, ¿no? Más bien, ¿no? A partir de la petición, darnos porque son 3 libros, ¿no? Y luego pensamos, bueno, pues realmente sería una sola edición, ¿no? Que es un poco lo que sucedió al final, ¿no? Cada libro, ¿no? Tiene su tono, pero ciertamente los 3 libros se acompañan, ¿no? Entonces nos parecía que pues lo ideal era publicarlos juntos, ¿no? Y bueno, creo que fue una muy buena decisión, ¿no? Y bueno, desde que nos pasó Patricia los libros, bueno, desde el inicio nos encantó y bueno, es un libro, como ya vieron, maravilloso. Pero bueno, yo estos días, ¿no? Pensando un poco en la presentación, pues estuve leyéndolo como con más atención, ¿no? Una atención distinta, ¿no? Porque bueno, tienes que hablar del libro, entonces bueno, una atención distinta. Y bueno, tengo como 3 ideas por ahí, ¿no? Bueno, tengo más, pero sí voy a decir como 3 ideas, ¿no? Que de alguna manera quizás repitan un poco, ¿no? Lo que ya se dijo, ¿no? Pero quizás también dentro de esa repetición, que no está mal repetir, ¿no? La poesía es repetición, ¿no? Dentro de esa repetición quizás tal vez también se pueda agregar algo más, ¿no? Y bueno, leyendo algunas cosas también en torno, ¿no? Es decir, cuando uno va a presentar un libro, de pronto como que necesita leer otros libros para pensar en el libro que va a presentar, ¿no? Y buscar de alguna manera ayuda, ¿no? En otras palabras, además de las palabras de la propia Patricia. Y di con unas palabras de Saer, de Juan José Saer, y que me llama mucho la atención porque hablaba justamente del germen. Y Saer dice, el germen, o si se quiere la inspiración, está exenta de voluntarismo. Por otra parte, el carácter no voluntario de la inspiración está ya inscrito en su etimología. Es un soplo que nos penetra y nos germina, ¿no? Y me llamó mucho la atención estas palabras de Saer porque dije, wow, pues podría estar ahí, ¿no? Como epígrafe del libro de Patricia, ¿no? Esta idea del germen como inspiración, ¿no? Un poco lo que Patricia nos decía en su texto que leyó, ¿no? Esta idea de no me voy a sentar porque voy a escribir un poema, sino de pronto
bueno, el poema me encuentra a mí, ¿o no? O algo, ¿no? Que veo, genera ese germen, ¿no? Y germina en el poema, ¿no? Entonces creo que lo que dice Saer, bueno, me encantó, ¿no? Y bueno, leyendo también el libro de Patricia, y ya Juan lo comentó la propia Patricia, también Nadia, tenía esta sensación de que cada poema de Patricia es como un acontecimiento, ¿no? Entonces, realmente, ¿no? Esa sensación como de algo está sucediendo, ¿no? Algo se nos está poniendo enfrente, ¿no? Como cuando, no sé, como cuando uno de pronto sale de su casa y se cruza una mariposa, ¿no? Y es como un acontecimiento, ¿no? Y esa era mi sensación al leer los poemas de Patricia, pero me parecía como difícil explicar qué es un poema acontecimiento, ¿no? Y leyendo también un librito que había leído hace tiempo y recordé ese libro, dije, ay, lo voy a releer. Es un libro muy lindo que les recomiendo, por cierto, que se llama Zen y Filosofía, de Shitsutera Ueda, ¿no? Un filósofo japonés, que habla justamente del poema acontecimiento. Y tiene una idea que me encanta, porque creo que viene muy al caso con los poemas de Patricia. Ueda relaciona el poema acontecimiento con las exclamaciones. Por ejemplo, el oh, ah, ay, que en los poemas de Patricia aparecen, ¿no? De pronto, ¿no? Esa especie como de, ¿no? Esa especie de interjección gramatical, ¿no? Que es una especie como de quedarnos sin habla, ¿no? Cuando decimos, oh, porque no tenemos palabras, ¿no? Entonces la interjección, ¿no? Esa exclamación como que es una especie de sonido, ¿no? Que después pivotea ciertas palabras, ¿no? Entonces, Ueda dice, ¿no? Y dice que él podría explicar, ¿no? Ese acontecimiento poema o ese acontecimiento ¿no? Como una presencia, objeto, color, sonido, textura, sabor, ¿no? Una presencia que la fuerza misma de esa presencia nos roba el lenguaje, ¿no? Como si la presencia de los objetos, ¿no? De pronto resquebrajara el mundo preconcebido lingüísticamente, ¿no? Y que justamente ese o esa exclamación nos devuelve el lenguaje de una manera distinta, ¿no? Entonces me pareció que, no sé si me estoy explicando, pero me pareció que algo así había en los poemas de Patricia, ¿no? Así, que te dejan un poco como sin habla, pero que quizás a ella también ciertas presencias, ¿no? O ciertas sensaciones o ciertos estados la dejaron sin habla y era necesario esa. Bueno, Patricia leyó un poema muy lindo que a mí me encanta, que es como puras exclamaciones, ¿no? Y que, claro, ¿no? Y que se va achicando, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no? Es la pura sensación, ¿no? Entonces, en ese poema está como extremado esto, ¿no? Pero creo que eso que pasa en ese poema, ¿no? Y esas exclamaciones están de alguna manera filtrándose, ¿no? Permeando, bueno, todos los poemas de Patricia, pero también las fotos, ¿no? De las que hablaba Nadia, ¿no? Porque las fotos son también encuentros como fortuitos, ¿no? Que de pronto, ¿no? La sensación es que Patricia va caminando y de pronto le llama la atención no sé, un raspón, ¿no? En la banqueta, ¿no? Y se detiene en ese raspón, ¿no? Entonces, me parece que toda esa parte como sensorial, pero al mismo tiempo como periférica, ¿no? Son como centrales en los poemas de Patricia, ¿no? O sea, nos hace ver justamente lo marginal, lo periférico, ¿no? Lo que aparentemente no es importante y de pronto se pone en el centro en los poemas de Patricia. Recordaba también, y no sé por qué soy tan japonesa, pero recordaba también a Suzuki, ¿no? Que hablando del haiku de Basho, que todo el mundo conoce, ¿no? El del estanque antiguo, salta una rana, sonido de agua, ¿no? Suzuki dice algo que me encanta, y dice que el satori o la revelación está en el sonido, no en el silencio, ¿no? O sea, si no hubiera el salto de la rana, ¿no? El sonido, no habría revelación, ¿no? No habría, ¿no? Es decir, no, porque luego pensamos, es el silencio. No, son los sentidos, ¿no? En realidad, el olor, el sonido, el sabor, ¿no? Y en el libro de Patricia, lo sensorial se impone como una especie como de despertador, ¿no? Es un libro muy sensorial, sensual, sexual incluso, ¿no? Hay ¿no? Muy corporal, muy carnal, ¿no? Y bueno,
pensaba en eso. Otra idea, y ahí, bueno, de alguna manera ya se dijo, pero de todas formas quiero repetirla quizás para agregar un poco algo más. La condensación, ¿no? Pensaba también en Padelletti, ¿no? La idea del arte de la poda, ¿no? Suprimir, ¿no? Decir lo menos posible, ¿no? Para de alguna manera perder, a partir de esa condensación y de ese decir lo menos posible, alimentar el poema, ¿no? Y hay voy a citar también a Olvido García Valdés, ¿no? Que ya también la citó Juan, pero Olvido dice algo que me encanta, dice, en las máscaras de algunas tribus de Mali, cuanto más peligrosa es la máscara, más pequeña es la boca. Me encanta esa idea de Olvido, porque lo pensé un poco con Patricia y les leo un poco lo que reflexioné a partir de eso. Dije, los poemas de Patricia son peligrosos también, ¿no? Claro, ¿no? Me parece que son peligrosos porque son libres, ¿no? Se trata de libertad en el sentido de estar completamente abierta, ¿no? Abiertos, ¿no? De hecho, ella utiliza de pronto la palabra desparramada, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? Esa libertad resuena para mí en una expresión del monje Seth Dogen, que dice, déjate ir y te llenarás hasta la saciedad. Es una expresión muy bonita, ¿no? Son poemas, y eso lo estaba diciendo Juan, ¿no? De alguna manera, que dicen sí, ¿no? Que confían, ¿no? Y justamente en ese sentido, aquí estoy pensando al lado de Juan, van a contracorriente, ¿no? Porque en lugar de insistir en las heridas, aunque también las hay, ¿no? Desestabilizan nuestro malestar, ¿no? Y nos fuerzan a mirar, a escuchar, a percibir y a confiar, como lo dice Patricia, en las claves secretas de la vida, ¿no? Me parece que la contraparte a ese malestar, ¿no? Está precisamente en el juego. Son poemas muy juguetones, de pronto, muy lúdicos, ¿no? Hay un montón de juegos de sonido muy divertidos en realidad, ¿no? Donde se ve que Patricia se queda como atrapada en una palabra y empieza a jugar con esa palabra, ¿no? Como un niño, ¿no? O una niña, ¿no? Sino, no sé, divertidos, ¿no? Pero también hay como, además del juego, hay como rituales, ¿no? Como si ella fuera siguiendo como rituales propios, ¿no? Que, no sé, como propios, no sé si caminar o no sé qué haga Patricia cuando escriba, ¿no? Pero me da la sensación que hay algo como de ritual, ¿no? En esos poemas. Y todos los rituales, ¿no? Es decir, nuestros rituales personales nos ayudan a vivir, ¿no? Tomarnos un té en la mañana, ¿no? Hacer ciertas cosas, ¿no? Que de alguna manera sentimos que nos protegen, ¿no? Del exterior, ¿no? Pero también algo que de pronto creo que es muy difícil de ver ahora en la poesía de hoy, que es como la dulzura, ¿no? O sea, Patricia habla mucho de esa palabra, la dulzura, y eso está en sus poemas también, ¿no? Lo dulce, lo tierno, ¿no? Y ojo, no estoy hablando de una poesía ingenua, ¿no? No, Patricia no es ingenua, ¿no? Sino de una poesía que tiene como una especie como de rara inocencia, ¿no? Creo que rara inocencia para este mundo, la verdad, ¿no? Es decir, porque realmente Patricia logra hacernos como ver las cosas como si fueran la primera vez, ¿no? Que esa sería como la clave de la poesía, ¿no? Cuando realmente de pronto, ay, no es posible, está hablando de una flor, o está hablando de algo que veo todos los días, pero de pronto realmente, ¿no? Nos lleva a eso, ¿no? En ese sentido también pensé, ¿no? Un poco desde la perspectiva de Ezra Pound, ¿no? En estos poemas que Pound dice, ¿no? Son poemas de curación, ¿no? Porque Pound habla, ¿no? De los poemas de diagnóstico y de los poemas de curación, ¿no? Y en ese sentido estoy como muy de acuerdo con Juan, ¿no? Y con Nadia y con la misma Patricia, ¿no? En su texto, ¿no? Que me parece que es un libro necesario, ¿no? Porque estamos llenos de imágenes horribles, ¿no? De poemas que señalan horrible, ¿no? De denuncias, de cosas horribles, ¿no? Y de pronto esta sensación de apertura, de confianza, de dulzura, pero no ingenua, ¿no? Hay un poema muy lindo que no leíste, pero que dice, dulce, a ver, tú léelo porque con tu voz tienes que leerlo, ¿no? Dulce ambrosía lame heridas viejas, las vuelve niñas.
Ese poema me encanta, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Es como, o sea, la poesía es una especie como también de varita mágica, ¿no? En el sentido de que transforma, ¿no? O sea, hay transforma, ¿no? Esas heridas, ¿no? Las vuelve niñas, ¿no? Y creo que eso está en los poemas de Patricia, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿no? Son poemas breves, ¿no? Algunos son más largos, pero dentro de lo largo son breves, ¿no? Siempre, ¿no? También lo decía Juan por ahí, ¿no? La sensación de que la voz es un hilo, ¿no? Y siempre está eso, ¿no? La voz, el hilo, el hálito, ¿no? La sensación de que está tejiendo, ¿no? O trenzando, ¿no? A partir del sonido y generando una serie de resonancias entre los poemas, pero también de pronto aparecen otras voces, ¿no? De pronto San Juan de la Cruz, ¿no? Michaud, ¿no? Vallejo, el propio Saer, Kiarostami. Me pareció que quizás incluso Maritín Contardi en un punto ahí, ¿no? Pero en este sentido, o sea, lo que me gustó es que estas voces que aparecen en los poemas de Patricia no son citas, ¿no? Ni homenajes, ni, ¿no? Es decir, que eso se usa mucho en la poesía, y está bien, ¿no? Pero no, me parece que son realmente gérmenes, ¿no? O sea, que de pronto, ¿no? Son voces que se trenzan con la propia voz de Patricia, ¿no? Que hay que decir, son complicidades, ¿no? Pero como que entran naturalmente, ¿no? No como algo buscado, ¿no? Y que entran quizás porque, y bueno, me sorprendió mucho cuando leí el libro y ahorita que estás leyendo tú también los poemas que los lees maravillosamente, pero, o sea, el oído de Patricia es un oído finísimo, ¿no? La verdad que tu papá también tiene o sea, te lo heredó, ¿no? Ese oído, ¿no? Es un oído, porque es un tejido, ¿no? De la voz y el oído, ¿no? Que me parece excepcional, ¿no? O sea, etc. Bueno, no sé. Ya, eso sería, ¿no? Es decir, habría mil cosas más que decir, ¿no? Porque realmente es un libro de una gran riqueza, ¿no? Hay momentos hermosos, ¿no? Dice, por ejemplo, los olores se abren a mi tacto, ¿no? O el dulce tacto de las palabras, ¿no? O sea, me encantan esas imágenes casi como de sinestesia, ¿no? En donde los sentidos, ¿no? Son cómplices unos con otros, ¿no? Y también no sé, estábamos platicando con Luis antes de venir para acá, ¿no? Y Juan lo está diciendo también, ¿no? Es decir, pues no son tan simples, ¿no? Los poemas. O sea, parecen muy simples, pero hay todo un pensamiento, ¿no? Complejo, ¿no? Que también los está hilvanando, ¿no? Pero que quizás es un pensamiento muy concreto, ¿no? O sea, es un pensamiento que se hilvana desde lo concreto. Y bueno, hay muchas otras cosas en el libro de Patricia, ¿no? La sensación también de algo como de una dentritud, ¿no? O sea, hay como muchas imágenes de lo que es el interior, ¿no? ¿No? El pozo, la bodega, el caracol, el ovillo, el capullo, la placenta, ¿no? Es decir, esas sensaciones ¿no? ¿no? Como de buscar ese lugar íntimo, ¿no? Como el caracol que escuchamos, ¿no? Entonces, así me imaginé también un poco los poemas de Patricia, ¿no? Pero bueno, habría mil cosas, pero son algunas ideas y pues me encantaría que pues nos leyeras algunos poemas más. Tienes uno que me encanta que habla de la escritura es el último refugio. ¿Sí lo leíste ahora? No. O tal vez sí lo leíste. No sé. Bueno, que nos lea un poquito más y quizás después abrir, ¿no? El diálogo al público, ¿no? Y sí, claro, el poemario, el libro de Patricia está a la venta. No, poemario no, porque Juan me regaña. No, no fue. Es que le quiero decir a Patricia que se me ocurre mucho que también hay como alguien a quien le está hablando, porque dice por ahí, y te dejo algunas imágenes de mi paso por la vida, ¿no? Entonces yo sentí esa complicidad que, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿No? O sea, como una cosa así, pero bueno, si lo puedes leer en algún momento. 112. Pero voy a leer unos que sí, sobre todo. Y ya también. Sí. Que le pongas más acá. Sí, hola. Sí.
leer unos cuantos y ya. Sí, un poquito. Igual hay un poquito. Pero sí. Un estado permanente de excepción, la vida. Un estado líquido, gaseoso, sólido. Un cambio de estado de este a este otro. De la voz al silencio, de las células vivas a las muertas, de este cuerpo inestable, nebuloso, al no cuerpo, a la materia ingrávida, del desazón, aparte del todo, del desorden, del sin porqué, de la materia a la materia, de la casa a la casa, al vientre cóncavo, a los vientos envolventes, a sus ecos, en un abrazo, un cántaro de barro negro, un lugar donde olvidar, donde desparramarse todo. Pero el hombre es insular y no se deja alcanzar, dice Emerson. Un impostor, un nigromante, un ermitaño amante, un vagabundo, un forajido, un sinvergüenza, un granuja, un bribón de 7 suelas, un bergante, un solipsista, un mercenario, amante, patibulario, un eremita, un falsario, un nómada, un trashumante, inconstante, pasajero, líquido, un paria. Y lo hice a partir de una etiqueta del vino Ladrón de Cavas. Agarré la etiqueta y bueno, hice un ejercicio, y de hecho así le puse al poema. Ladrón de uvas, 12 meses estuvo, carnosos, 12 para alcanzar negra grosella, cuero y almendra, cedro el paladar para alcanzar taninos, uva negra de vino, ladrón estuvo en paladar un tiempo. Son juegos que luego hago. Esa corriente que va de la voz al pubis y a la boca otra vez. Eso. Y este es muy juguetón, miren. Garabato, me aferro a un gato, me desato, una letra seguida de otra letra, palabras que me sostienen. Gatos, atos, hartos gatos, matas, hebras, sotas, sotogatos. Ahí lo dejamos, yo creo, ¿no? Bueno, aprovechando que están autores y los presentadores, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta, consulta, hay micrófono disponible. Felicitar por esto tan precioso. Eso sería el comentario. Y ahí está también Santi, que yo solo felicitar por lo precioso que acabamos de escuchar. Gracias, Patricia. Felicidades. Bueno, muchas felicidades también por el libro y por los poemas. Mi pregunta, bueno, no sé si ya lo dijeron, pero me causa mucha curiosidad la portada con ahí la cruz satánica. Me pregunto qué decisión llevó a tener esa imagen en la portada o cómo la relacionan. Porque hablaron mucho del cuidado de la edición, ¿no? Entonces, no sé. La verdad no tenía ni idea de que era una cruz satánica. O sea, yo la tomé porque me gustó la forma, simplemente. Pero bueno. Pues ahí quedó. Gracias. Exacto, es para alejar los malos espíritus. ¿Algún otro comentario, pregunta, consulta? ¿Podrías leer este poema? Es muy bonito. ¿Cuál es? Y te dejo algunas imágenes de mi paso por la vida y algunas palabras, sílabas, sonidos, apenas silvanados, irreductible todo, inenarrable todo, un poco de calor para tanto frío.
Bueno, entonces, en nombre de Editorial Salto de Mata y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Patricia Gola, a Juan Alcántara, a Tania Favela y a Nadia Mondragón por esta presentación de Gérmenes. También al público presente, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes.